además de lo que es el tema de la flota y de todos estos PCRs, también comentarles otra noticia diferente relacionada con el transporte público y la reunión que hoy se ha producido en la Autoridad del Transporte de Euskadi. Kasu honetan, Euskaditikan proposatzen dugu garraio publikoan maskara erabiltzea derrigorrezkoa izatea hemendikan aurrera. Konturatzen ari gera, gero eta pertsona gehiago ari direla bueltatzen lanera, eta garraio publikoa naiz eta ez ditugun horrelako puntak oso potoloak, bai nabaritzen dugu egunez egun gorantza dijoala eskaera. Eta adibidez, gaurko eskaera konparatzen baldin badugu aurreko astelehenekoarekin 4% igo da ia garraio bide guztietan. Horrek suposatzen du pertsona gehiago dagoela gure garraio publikoan eta segurtasun neurriak areagotu egin behar ditugula. Eta gure trantsizio planean horrela aipatzen da baita ere, prestatuta egon behar dugu lanera bueltatzen geanean beste era batera, askoz ere pertsona gehiago nola egingo diogu aurre. Eta garraio agintaritzan 3 neurri proposatu dira gaur. Lehenik eta behin aipatzen genuen bezala, kontutan izan behar dugu gainea 3 neurri horietara pasatu aurretikan, garraio publikoa baita ere dela zerbitzu bat ezinbestekoa dena, zerbitzu egoki bat eman behar diegu lanera joan behar duten pertsonai, eta batez ere kontzentrazioak ematen ari dira eta eman daitezke hemendikan eta gerora, alde batetikan trenetan, aldirietako trenetan, metroan, tranbietan, baino baita ere autobusetara pasa daiteke. Eta guzti hori garraio publikoa segurua izan behar da, eraginkorra izan behar da, garaiz iritsi behar du, inolako zailtasunik gabe, baina baita ere kontutan izan behar dugu neurri berdinean osasun ikuspegitikan baita ere segurua izan behar duela, eta gure kasuan eta kasu honetan bizitzen ari geran egoeran ezinbestekoa da segurtasun hori mantentzea. Beraz, mantendu behar ditugu gure zerbitzuak ahalik eta egokien eta gainera pertsonentzako, bai bidaiarientzako, baina baita ere langileentzako ahalik eta seguruen. Por tanto, tenemos que mantener 3 premisas fundamentales. En primer lugar, que el transporte de esas personas, el transporte público, tiene que continuar dando un buen servicio, es un servicio esencial y en ese sentido tenemos que seguir dándolo, pero en la situación en la que vivimos no es solo importante que sea eficiente, que llegue a tiempo, que sea seguro, que no presente accidentabilidad y que sea cómodo, sino que además sea seguro desde el punto de vista de salud. En esta situación, además, más importante todavía. Y tenemos que garantizar que precisamente donde mayores problemas podamos tener, que son los servicios de ferrocarril de cercanías, de metro, de tranvía, tenemos que garantizar la salud de esas personas y tenemos que mantener ese compromiso de fiabilidad y de salud para todos. En la reunión que hoy se ha producido a la mañana de la Autoridad del Transporte de Euskadi, considerando todas estas premisas, que ya estamos volviendo al trabajo, que se observa un crecimiento en la demanda, no con picos importantes, pero decía, del lunes pasado a hoy hemos observado prácticamente en todas las horas y en todos los medios de transporte un aumento del 4% de viajeros y viajeras. Si pensamos que esto va a incrementarse de cara a que cada vez mayor actividad económica se vaya reincorporando a su tarea, tenemos que adelantarnos y preparar esa transición hacia la nueva normalidad de la forma más adecuada posible. Y desde ese punto de vista, decía en euskera, se ha analizado y se ha tomado la decisión de implementar 3 medidas diferentes. La primera de ellas, la relativa al uso de la mascarilla en el transporte público. Desde el Gobierno vasco proponemos que se haga obligatorio el uso de la mascarilla en todo el transporte público de Euskadi. Es un medio de movilidad muy relevante, pero que al mismo tiempo, dado que se produce en espacios cerrados y que tenemos la previsión de que cada vez haya una mayor ocupación, una mayor demanda, tenemos que asegurar esa salud de la que estábamos hablando y además de todas las medidas que ya comentaba la consejera de intentar mantener las distancias, de esas medidas de higiene personal, allá donde no se pueda conseguir eso y prevemos que al incremento de demanda no lo podamos conseguir, que sea obligatorio el uso de la mascarilla, especialmente según se vaya levantando todas estas restricciones con las que vivimos en este momento. Gainera kontutan hartze baldin badugu Europa mailan zer egiten ari diran eta gure aurretikan dijoazenak zer egiten ari diran, konturatu gera hori dala zerbait eskatzen dala ezinbestean. Hau da, maskara erabiltzea garraio publikoan. Eta horrek gainera emango liguke aukera kasu honetan erabiltzen ditugun neurri horiek eta
zenbat eta demanda, zenbat eta eskaera handiagoa izan, kasu honetan ari gera pentsatzen aforoak 30%ean daudela, eren batean gutxi gora bera, eta izango genukela aukera pixka bat aforo hori handiagotzeko, erantzuna hobea emateko zerbitzuaren ikuspegitikan, baina baita ere osasunaren ikuspegitikan. Aurreko asteazkenean izan genuen bileran ministroari aipatu genion guzti hau, baina aste honetan izango den bileran berriro ere nolbait erregulazio hori behin-behinekoa ez izatea, baizik eta behin-betikoa eta hemendikan eta aurrera benetako erregulazioa egotea zentzu horretan berriro eskatuko dugu. Bigarren neurria, gel hidroalkoholikoak nolabait egotea baita ere gune horietan. Ze guneetan, leheno esan dugun bezala, gune itxiak direnean. Hau da, batez ere, tren geltokietan, baina baita ere geltoki intermodaletan, autobusen geltoki intermodaletan. Eta kasu honetan, behin barrera pasata gero, edo andenetan, egotea gel hidroalkoholiko hori emango duten dispensadoreak edo erariketa egokienean. Por tanto, colaboramos además a que esas medidas de higiene que todos tenemos que llevar adelante de la forma más estricta posible, las facilitemos en esos espacios cerrados, en estaciones de trenes, en estaciones de metro, en los andenes, una vez pasados todas las barreras, y también en esos espacios cerrados que suponen las estaciones intermodales de autobuses de las 3 capitales. De tal manera que facilitemos esa medida de higiene personal una vez que estemos en esos ámbitos cerrados, quiero insistir, y donde se pueden haber producido acumulaciones de personas y que no hayamos podido mantener esas distancias de seguridad en todo momento. Eta hirugarrenikan pertsonen temperaturaren kontrola egina izatea. Badakigu baita ere osasun sailetikan esaten digutela behin eta berriro etxetikan atera aurretikan norberaren temperatura hartu behar dugula. Eta nabaritzen baldin badego 37 gradu baino gehiago ditugula etxean gelditu behar dugula eta nolabait deitu osasun zerbitzuari hori aipatzeko. Baina hala ere nolabait zerbait ausazkoa izango da, baina baita ere disuasio neurri bat bezala, ez dira leku guztietan egingo, baina bai geltoki batzuetan, itxietan berriro ere diot, neurtuko da pertsona guztien temperatura. 37 gehiago, baino gehiago baldin bada, pertsona horrei etzaio utziko geltokira pasatzen edo trenean sartzen, eta nolabait osasun zerbitzuekin jarriko gera harremanetan. Además de las dos medidas anteriores, lo que proponemos es que tomemos la temperatura de las personas, no en todas las estaciones ni en todos los puntos, insisto otra vez en espacio cerrado, que se referiría sobre todo a las estaciones de metro, de ferrocarril de cercanías o de las estaciones intermodales, pero sí que exista un método con unas unidades móviles que nos permitan de una forma aleatoria medir en algunos lugares la temperatura de todos los usuarios y usuarias y podamos utilizarlo también como medida disuasoria. Además de la responsabilidad personal de cada uno y de cada una antes de salir de casa, que también apliquemos esta medida de carácter disuasorio y que toda aquella persona que detectemos que tenga una temperatura mayor de 37 grados en alguna de las estaciones, pues automáticamente nos pongamos en contacto con salud y que en ningún caso se le permita montar en el transporte público. Garraio bide guztiak beraz baita ere zaindu nahi ditugu eta transizio horretarako prest eduki nahi ditugu. Osasun sailarekin beti ere harremanetan eta beti ere beraien aholkuak jarraituz eta norberaren erantzukizuna ahaztu gabe. Norberaren erantzukizuna garrantzitsuena eta gu saiatuko gera baita ere gure neurriokin garraio publikoa eraginkorra, baina baita ere segurua izan dadin. ¿Cómo se va a controlar que se respeten las normas de distanciamiento en las estaciones cuando se vaya cumpliendo la desescalada? Bueno, pues precisamente hoy la reunión en la Autoridad del Transporte de Euskadi es uno de los temas más relevantes que ha tratado. Observábamos el crecimiento de la demanda en el transporte público. En este momento, en la situación en los autobuses, es más fácilmente controlable, puesto que en cuanto se controla o se llena el aforo, no pueden subir más personas. Sin embargo, eso es imposible de realizar en transporte ferroviario, tanto de cercanías como en metro. Y lo que estábamos valorando es cómo poder precisamente garantizar esas medidas de distanciamiento. En el caso que observamos de ese crecimiento, lo que se ha decidido es siempre tratar de garantizar esas medidas junto con las medidas de higiene personal, pero según vaya incrementándose, tratar de que sea obligatorio
el uso de la mascarilla para todas las personas que vayan a acudir a ese transporte público. ¿Por qué? Puesto que no podemos garantizar esas medidas de distanciamiento social y además nos encontramos en un espacio cerrado, es bueno que nos acostumbremos a utilizar esas mascarillas que nos protegen a las personas usuarias y que protegen, además, que esa falta de distancia social pueda provocar nuevas situaciones complicadas. Por tanto, ante la imposibilidad de guardar distancia social, uso obligatorio de mascarillas. Es lo que se ha decidido en la Autoridad del Transporte de Euskadi y se comunicará de nuevo al Gobierno del Estado, al Ministerio, para que así se dicte la orden correspondiente. Sailburu galdera berbera euskeraz, nola kontrolatuko da jende arteko distantzia deseskalada aurrera doan heinean? Bueno, justu gaur goizean garraio agintaritzak hori izan du neurri garrantzitsuenen artean eta gai garrantzitsuenen artean, ze autobusetan une honetan aforoa nahiko errez kontrolatzen da, ze behin betetzen danean ezin da inor gehiago igo, baina trenbideetan hori ezinezkoa gertatzen ari zaigu. Une honetan nahiko ondo kontrolatzen da, ze eskaera gorantza dijoa, baina oraindik kontrolagarri egiten ari da, baina aurre ikusten dugu transizio momentu horretan eta gero eta gehiago aktibitate ekonomikoak berpizten dijoazen heinean, gertatuko zaigu ezinezkoa izango dela distantzia horiek mantendu ahal izatea. Beraz, naiz eta neurri garrantzitsuenak distantzia eta garbitasun pertsonala dian, higiene pertsonala diran, baita ere beste zerbait gehiago egin behar dugu. Eta leku horiek itxiak direnez eta distantzia mantendu ezin diran neurrian, proposatzen dena da ezinbestekoa eta derrigorrezkoa izatea maskarak erabiltzea garraio publikoan. Eta horrela transmititu zaio aurreko astean ministeritzari eta berriro egingo da. Beraz, erregulazio bitartez derrigortzea pertsona guztiak garraio publikoan maskarak erabiltzera. Beste galdera bat, esaten digute, la afección económica va a ser muy importante. ¿Han tenido en el departamento la oportunidad de tomar la temperatura en el ámbito económico empresarial? Bueno, llevamos tomando esa temperatura de forma permanente y de forma periódica con todos nuestros clústeres y con aquellas empresas que se han ido incorporando poco a poco a la actividad. Y, por ejemplo, hoy tenemos una noticia muy relevante. Mercedes vuelve, siendo la empresa más importante de Euskadi, vuelve a la actividad económica. Eso significa que, bueno, poco a poco vamos retomando esa actividad. No obstante, existe mucha preocupación en el sector económico de todo tipo por los contratos que no llegan en este momento, se han activado y se continúan ejecutando los existentes, pero no se observa un nivel de crecimiento suficiente y, desde luego, acorde con las previsiones que tenían en todos los sectores. Existe una competencia relevante en todo el mundo y hay países que llevan la desescalada un poco más adelante que nosotros. Por tanto, los competidores de las empresas vascas pueden estar en un nivel de actividad mayor. Existe también una creciente preocupación por la demanda a futuro, no solamente la de este momento, sino lo que puede ser a finales de este año 2020 y lo que puede ser el 2021 o la situación internacional. Por tanto, son elementos que están en la mente y en la preocupación de todas nuestras empresas y precisamente esta tarde tenemos convocada una reunión vía videoconferencia con todos y cada uno de los clústeres y asociaciones de Euskadi para hacer un análisis más concreto de qué está ocurriendo, pero no solo qué está ocurriendo, qué medidas demandan ahora, sino en esta desescalada, en este proceso de transición a la nueva normalidad, cómo se van a enfrentar a esa situación, no solo desde el punto de vista de protocolos de seguridad, que también, sino cómo van a abordar esa búsqueda de nuevos contratos, en qué países, cómo podemos ayudarles y cuál va a ser, sobre todo, de cara al 2021, su preocupación principal y su nivel de actividad principal. Por tanto, tenemos unos cuantos datos de preocupaciones, pero esta tarde tendremos alguna información más concreta y más, vamos a decir, más dedicada y mucho más ligada a cada uno de los sectores que tiene una actividad realmente diferente. Argi dago krisialdi ekonomikoa ere etorriko dela, izan alduzue aukerarik alor ekonomiko enpresarialean temperatura hartzeko, egoera nola dagoen ikusteko? Bai, hasieratik esan genuen segurtasun
neurriak hartu behar zirela, enpresetan nolabait aktibitate minimo bat mantendu ahal izateko, ze benetan osasunaren arloa pixkoa kontrolatzen hasi dan heinean segiton konturatu gea, benetan izugarrizko krisi sakon batean gaudela, kasu honetan ekonomikoa. Eta garrantzitsua zela aktibitate hori mantentzea. Segurtasun neurriekin eta osasunari begira baino aktibitatea mantentzea. Eta gaur egun, nolabait ia ostiralero hitz egiten dut batzukin eta bestekin, klasterraren ikuspegitikan, eta, badago egon ezin bat, zergatikan, momentu honetan lanean ari direnak, aurreko kontratuetan ari dira lanean, eta ikusten da oso eskaera gutxi dagoela, demanda gutxi dagoela, eta, badaudela beste herrialde batzuk gure lehiakideak direnak, eta gure aurretik handoazenak, eta agian lehiatze prozesu horretan gu pixka bat atzerago goazela, eta badago preokupazio bat. Hala ere, gaur arratsaldean klaster guztiekin bilera bat izango dugu, aztertuko dugu zehazki zein den bakoitzaren egoera, ez bakarrikan oain ondorengo 2-3 hilabetetara begira, baizik eta hemendikan eta urte bukaera bitarte zein diran beraien beharrak, ze aurre ikusten dute dirala beraien lehentasunak, eta datorren urtean ere, oraindikan ez gea egongo erabateko rekuperazioan, eta zenolako aurre ikuspenak dituzten, naiz eta komplikatu dan pentsatzea ze gerta daiteken, eta nondikan nora joan daitezken gure laguntzak era guztietakoak. Baina berriro diot, gaur arratsaldean askoz ere xehetasun gehiago izango ditugu.